Nada más este año Meta, Alphabet, AWS, Amazon y Microsoft Azure están invirtiendo 350 mil millones de dólares en centros de datos. El otro año 400 mil. Nunca se había invertido tanto dinero en tan poco tiempo. Es una ficción pensar que Estados Unidos va a tener reshoring. Estados Unidos no tiene la estructura de costos, no tiene los volúmenes de trabajadores necesarios para absorber todo lo que necesitaría absorber en una estructura de costos competitiva que pueda sustituir a China. Eso no existe. ¿Qué es lo que más te entusiasma en términos tecnológicos a futuro? Ahorita estoy en un momento en donde me entusiasma y me preocupa un poco. Y tú sabes que yo soy tecnooptimista totalmente. Pero es que cuando pienso en que la revolución industrial va a ocurrir en 15 años, me preocupa la capacidad de la sociedad en su conjunto de poder lidiar con la velocidad del cambio. Rodrigo Pacheco es periodista, analista y una de las voces más informadas y confiables en el entorno financiero mexicano. Hoy, desde su mirada crítica, exploramos si la inteligencia artificial es la próxima burbuja o la inversión más estratégica del siglo. En este episodio hablamos de cómo la inteligencia artificial está transformando los mercados financieros, qué oportunidades reales existen detrás del hype y cómo los inversionistas pueden adaptarse sin perder su criterio. Hablamos sobre la economía mexicana, hablamos sobre los escándalos de los bancos mexicanos y también sobre el futuro de las inversiones. O sea, evidentemente, si bien decía que Claudia Sheinbaum ha logrado más o menos sortearla, lo cierto es que Estados Unidos de manera consistente todo el tiempo te va subiendo la temperatura, ¿no? Y de repente dice, sí, no te preocupes, no cooperes. Y ahí te va, ¿no? Y le pega a 3 instituciones clave en algunas cosas. Escribí una columna recientemente de una periodista que es la que ve América Latina y es una voz muy escuchada, que se llama Anastasia O'Grady en el Wall Street Journal el domingo apenas, y su editorial, su columna, decía, presidente Trump no vaya a bombardear a México. ¿Qué pasa cuando el motor de los mercados ya no es solo el capital, sino también el código? La inteligencia artificial está reconfigurando las reglas del juego financiero, desde cómo se analizan los datos hasta cómo se toman las decisiones que mueven miles de millones de dólares. Este episodio es para quienes no quieren solo seguir tendencias, sino tomar decisiones conscientes en un entorno que cambia cada segundo. Comenzamos. Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast donde hablamos de inversiones que transforman tu vida. En este espacio descubrirás cómo invertir mejor tu dinero, tu tiempo y tus recursos para encontrar la verdadera riqueza. Si buscas transformar cada inversión en libertad, suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. Hola Rod, bienvenido nuevamente a La Revolución de la Riqueza, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Javo, ¿cómo te va? Muy bien, pues ya vamos a hacer una serie, mi querido Rod, porque neta ya eres el invitado, yo creo que más recurrente. Tus episodios siempre son un exitazo y siempre además los disfruto muchísimo. Entonces te agradezco muchísimo estar aquí. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de las burbujas que están formando o no en los mercados de capitales, de los Black Swans, muchos temas que siempre que salen son muy interesantes contigo, mi querido Rod. ¿Cómo has visto este año, en fin, de lo que ha pasado con las tarifas, lo que ha pasado con la inteligencia artificial, muchos altos, muchos bajos? ¿Cuál es tu perspectiva de los mercados financieros? Pues no, siempre un gusto y la verdad yo también disfruto platicar mucho contigo. Pues no, ha sido un año fascinante, contraintuitivo, porque, por ejemplo, hablando de la economía mexicana, yo pensaba que íbamos a estar en una recesión para el segundo trimestre. Todos los análisis que hacía decía, bueno, pues esto se llama recesión. Creo que ahí lo compartimos en febrero. Yo les decía, bueno, En Webmastery. yo veo recesión. Y la verdad es que no, la economía mexicana ha resultado mucho más resiliente, cosas sorprendentes, el tipo de cambio resiliente. La inteligencia artificial avanzando como pues sí pensaba que iba a seguir avanzando, todavía no empiezan a pasar las cosas que yo creo que van a resultar un tanto distópicas. Y Donald Trump me ha sorprendido con ciertas capacidades. Hay una parte que era obvio, digamos, en cómo iba a ser Donald Trump 2.0, con menos contrapesos, rodeado de equipos yes men, pero hay algunas cosas que me han sorprendido relativamente positivamente de Donald Trump, y lo digo desde un lugar en donde evidentemente es un personaje que no me resulta para nada simpático ni mucho menos, pero me ha sorprendido en algunas cosas. Entonces ha sido un año pues muy contraintuitivo, te diría, así lo calificaría este 2025. Pues vamos a empezar por ese orden, vamos a empezar por México. ¿Qué es lo que tú visualizabas que no se ha presentado o al revés? ¿Qué es lo que se ha presentado que no estaba dentro de tu perspectiva? Pues mira, visualizaba que iba a haber una recesión leve, o sea, no era una recesión muy profunda, como consecuencia de dos factores: la ralentización de la inversión que se está ocurriendo relativamente en cuanto a los aranceles de Donald Trump
Sobre todo, pues porque sí, eso ha ocurrido, se ha paralizado hasta cierto grado la inversión, la actividad económica en la parte de manufactura, que es un motor muy potente. Evidentemente, el sector de la construcción, por ejemplo, pues le ha ido relativamente mal, más los factores de incertidumbre internas que tienen que ver con la reforma del Poder Judicial, que creo que va a ser un factor importante a lo largo del tiempo, pero pensé que el efecto iba a ser más, digamos, más acentuado, sobre todo porque en el primer año de cualquier gobierno, así ha sido históricamente en la historia de México, siempre se ralentiza la economía. Entonces, si el año pasado habíamos crecido 1.3% y la brecha de producto normal en el primer año de gobierno versus el último suele ser de 200 puntos base o de 2%, pues dije vamos a estar tocando la recesión. Si a eso le sumabas el factor Trump y le sumabas el factor reformas constitucionales, decía, vamos a estar en recesión de 0.5 y no estamos en recesión. El dato que tenemos mañana viernes, el INEGI da a conocer el dato definitivo, pero la economía en el primer semestre habrá crecido 0.9%. ¿Y por qué? Pues por los servicios y el consumo. Y ya tenemos datos de la encuesta Ingreso-Gastos 2024, que es un gran documento porque te ayuda a entender cómo se han comportado los ingresos de los hogares en México y puedes ver la fotografía incluso estado por estado, etcétera, muchas cosas interesantes que hay que estudiar. Apenas ahí voy. Hoy entrevistaba a Carlos Serrano, por ejemplo, de BBVA Research, que hacía un buen análisis, digamos, del informe de la pobreza, etcétera. Pero lo que te demuestra es que el crecimiento promedio de los mexicanos creció entre 2018 y 2024 10%. Si lo ves incluso con respecto a 2016, más o menos también estamos en un 10%, porque obviamente la pandemia implicó un impacto. Y eso, pues es interesante porque empieza a cuadrar, digamos, pues cómo se ha transformado la economía mexicana, porque ha sido ciertamente resiliente en esta primera etapa. Y quizás también porque, viendo el escenario global, pues México sigue siendo un país relativamente diferenciado en un contexto internacional bastante complicado con este mundo más proteccionista que ha detonado Donald Trump. Entonces, esas, digamos, hasta hoy sería mi explicación de qué ha pasado con la economía mexicana, en términos de que ha resultado mucho más resiliente. No deja de ser interesante, y eso, por supuesto, no echar las campanas al vuelo, porque hay dos preguntas por resolver. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse, digamos, ese crecimiento del ingreso promedio del hogar vía el incremento al salario mínimo? Es decir, si esto es sostenible en el tiempo. Tiendo a pensar que no, pero siempre hay que darle hay que estar abiertos en el marco de referencia. ¿Por qué? Porque evidentemente muchas de las medidas que tomó desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha continuado Claudia Sheinbaum en algunas partes, pues me parece que no van en el camino correcto, me parece que no es sostenible, pero bueno, pues hay cosas que han ocurrido que me parecían que no iban a ocurrir y acá estamos, ¿no? Entonces, siempre tratando de ver datos, entendiendo que a veces tenemos cierto sesgo para interpretar los datos, porque tú lo sabes mejor que nadie, depende cómo veas, ¿no? Si son múltiplos, si es un punto fijo, si es un punto movible, en fin, muchas cosas que puedes analizar desde 18 ópticas un dato, interpretarlo y darle un spin hacia donde uno quiera, pero sí tratar con la mayor pues apertura de qué está pasando, ¿no? Pero esa es hasta ahora mi explicación. Sorpresas de Sheinbaum, algo que te haya cambiado la percepción de lo que estaba pasando y contrastes contra AMLO. ¿Sabes que me sorprendió de ella? Porque sabía que era un personaje mucho más racional que Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente viene de un partido y de una ideología, pero sabía que era una mujer mucho más del dato. Mi prueba de ello, digamos, o mi análisis al respecto era la pandemia. En la pandemia, la Ciudad de México tenía una estrategia muy diferenciada que la que tenía el gobierno federal. De hecho, desde ahí sabíamos que Claudia Sheinbaum pues no quería mucho ni se llevaba muy bien. No se trata de querer, más bien había una distancia, porque esto no es de temas afectivos, a Hugo López-Gatell, ¿no? Era muy obvio, porque Hugo López-Gatell tenía una estrategia fallida y el gobierno de la Ciudad de México tenía una estrategia con base en datos, ¿no? Entonces, ya desde ahí sabía, y obviamente como periodista pues te vas enterando cómo trabaja, etcétera, desde antes, y pues es una mujer mucho más centrada en el dato. Lo que me ha sorprendido de ella es una cosa positiva, sin el histrionismo de López Obrador y sin la narrativa que le imprimía López Obrador, que cada vez me convenzo más que cómo son importantes las narrativas y cómo hacen realidades en la percepción y por lo tanto en lo que la gente percibe, aprueba y cómo se siente. Ella no es buena en esa parte, pero ha logrado sostener la mañanera. O sea, yo dije, con Claudia Sheinbaum en la mañanera va a ser agua relativamente rápido, porque es muy difícil mantener un ejercicio de comunicación y gobierno todos los días durante una hora y media cuando te explota una crisis por acá, otra crisis por allá. Y Andrés Manuel López Obrador tenía esta capacidad de distraernos con mira un pájaro y te decía, ¿y cuánto gana Loret? Cuando se ponía muy crítico. Y Claudia Sheinbaum no recurre tanto a esos recursos, sí lo hace obviamente. Por ejemplo, ahora nos vamos a cansar de escuchar cómo se redujo la pobreza. Ahora le dicen, oiga, presidente, el tren se descarriló. Oigan, pero ¿por qué no están hablando de cómo bajó la pobreza? Y le dices, oiga, presidente, pero acabamos de ver que
X funcionario se guardó un montón de dinero en la bolsa, ahí está el video todo, pero ¿por qué no hablan de la pobreza? Y entonces eso va a marcar este gobierno, pero por lo menos es un dato legítimo, digamos, y lo que hacía Andrés Manuel López Obrador era polarizar y decir, no, lo que pasa es que son los periodistas que no me quieren, y entonces hablaba con nombre y apellido tal, es terrible y es un corrupto, porque me robaron la elección, y eso no lo estamos viendo con ella. Entonces pensé que no iba a lograr sostener esa capacidad de López Obrador de distraer la agenda, y ahí la lleva, no va mal, en esa parte, pero con un tono muy distinto, en mi opinión menos polarizante. Pero una cosa que me ha sorprendido negativamente, yo pensé que siendo una mujer, un actor político racional, iba a deslactosar, digamos, la reforma del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es muy dañina para el país, no hay vuelta de hoja, como lo quiere, por donde lo veas. Si alguien piensa que no, de hecho por ahí en alguno de los chats, pues había alguien que decía, no, hay que dar la oportunidad de la duda. No, es muy claro, ¿no? La 2 más 2 son 4, ya está. Es muy obvio, obviamente hoy ya vemos que tal candidato que ganó de ser el abogado de un narcotraficante, etcétera. O sea, es obvio que va a pasar y es obvio las consecuencias dolorosas que vamos a tener que sufrir por esta reforma, pero me sorprendió que ella la respaldó tal cual, no solo la respaldó, la ha seguido impulsando. Y entonces es un personaje extraño porque, bueno, no extraño, pero por ejemplo la reforma electoral es muy peligrosa, nos está llevando a un escenario de país no democrático, pero al mismo tiempo ella ha tenido cierta piel suave, digamos, o piel dura más bien, sería la, no piel suave, sino piel dura para enfrentar algunas críticas, etcétera, y también sorprendente que mantienen los niveles de aprobación. Digo, habría que ver las encuestas, pero es claro que la presidenta hoy tiene, yo no sé si es 70%, 80%, 65%, porque había que revisar metodologías, etcétera, pero claramente goza de aprobación del pueblo de México. Y es interesante, o sea, eso pensé que no iba a ser así. En la relación bilateral con Estados Unidos, ¿cómo has visto todo ese desarrollo? ¿Sabes qué buena capacidad de ella? Lo ha navegado bien, sobre todo porque yo pensaba que a estas alturas a lo mejor Trump ya hubiera actuado de manera unilateral en contra del crimen organizado, es decir, no sé, algún dron que tiró un misil, alguna situación de esa naturaleza. No sabemos, o sea, esto todavía puede ocurrir, apenas hoy el jefe de la DEA pues dio una declaración donde decía, bueno, si el presidente decide bombardear a los cárteles de la droga en México, pues en la DEA lo que diga el presidente, pero hemos estado en la lucha, etcétera, o sea, como diciendo adelante. Entonces no sabemos si eso no va a ocurrir. Es obvio que está en un momento delicado, pero ya estamos en agosto y no ha ocurrido. Y lo cierto es que las expresiones que ves en Estados Unidos de algunos funcionarios, pues es de que México está cooperando con ciertos grados de eficacia. Y entonces Omar García Harfuch se ha convertido en un interlocutor muy validado por ellos. Uno, has visto temas de desactivación de laboratorios de fentanilo, cierto grado de detenciones, has visto buena confianza en él, ¿no? La verdad es que lo han logrado sortear bien porque me parece que Omar García Harfuch ha tenido un buen papel. Cambiaron al encargado de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que era terrible, Pablo Gómez, y entonces ponen a alguien con un perfil mucho más alineado con Estados Unidos. Están operando cambios por la presión de Estados Unidos, pero por lo menos escribí una columna recientemente una periodista que es la que ve América Latina y es una voz muy escuchada, que se llama Anastasia O'Grady, en el Wall Street Journal, el domingo apenas, y su editorial, su columna, decía, presidente Trump, no vaya a bombardear a México. Y entonces ahí articula, digamos, por qué sería mala idea bombardear a México. Lo dice desde un lugar, no bombardear a México, sino no atacar a los cárteles de manera unilateral. Y ella hace una interpretación benigna de esto que estoy diciendo, ¿no? La cooperación de Harfuch, la cooperación de Claudia Sheinbaum. Entonces ha sido interesante, ¿no? Porque ha demostrado buenas capacidades para ir caminando en una cuerda delgadita. Hablando del tema, platícanos tu perspectiva sobre el notición este de Intercamse y Banco y demás. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que en realidad está ocurriendo? ¿Es una narrativa también de parte del gobierno de Estados Unidos para imponer más presión hacia México? O sea, ¿tú cuál crees que sea el backstory de esa noticia? Yo creo que tiene que ver con subir la temperatura. O sea, evidentemente, si bien decía que Claudia Sheinbaum ha logrado más o menos sortearla, lo cierto es que Estados Unidos de manera consistente todo el tiempo te va subiendo la temperatura, ¿no? Y de repente dice, ah, sí, no te preocupes, no cooperes. Y ahí te va, ¿no? Y le pega a tres instituciones clave en algunas cosas. En el caso de Seibanco, el tema de los fideicomisos que era muy importante. En el caso de Intercam, bueno, pues es un banco pequeño, digamos, en términos de lo que significaba en el sistema financiero mexicano. Y Vector, pues obviamente es inevitable pensar que Alfonso Romo, pues fue muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Te diría que
entre comillas, o sea, sí, claro que fue muy cercano. Desconozco y hasta ahora nadie ha sabido si X o tal personaje tenía alguna cuenta o se benefició, pero claramente él, todos lo vimos, es muy público, pues formaba parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente y era al principio este interlocutor. En realidad yo creo que a Alfonso Romo no le fue nada bien en esta ecuación, su cercanía con López Obrador le restó mucha buena imagen o mucha imagen ante el empresariado, muy temprano, ¿no? Porque cuando cancela el aeropuerto en octubre de 2018, pues ahí fue una abolladora importante para Alfonso Romo y parecería que pudo tener poca incidencia en la formación de política pública con López Obrador. Entonces, si ves el saldo total que ganó, pues no pensaría que mucho, ¿eh? Aunque en la narrativa periodística y pública dicen, no, Alfonso Romo y sus oscuros, no sabría, pero hasta hoy, pues no necesariamente eso es lo que domina. Pero, claramente con eso Estados Unidos mandó una señal muy potente, muy bien diseñada, que además es interesante, ¿no? Porque ha ido posponiendo la entrada en vigor de la fecha fatal para que estas entidades ya no puedan hacer negocios en Estados Unidos, entendiendo que pues muchas de ellas ya están viendo cómo venden sus activos porque es irremontable. Digo, los que están ahí, si alguien de los que está ahí, entiendo que además es durísimo, ¿no? Lo que ha ocurrido y muy injusto, pues por eso Banco tiene la capacidad de decir, oye, pues yo lo demando, ¿no? Demando al Departamento del Tesoro ni más ni menos. Y eso te dice mucho porque les destruyeron la vida a muchas personas, destruyeron la credibilidad de instituciones y pues es un tema complicado, ¿no? Pero lo veo como parte del panorama de subir la temperatura. Sí, yo creo que son chivos, digo, sepa Dios, ¿no? No nos queremos meter, pero también agarraron 3 instituciones que no fueran sistémicas, que sabías que tú podías, o sea, no agarraron a BVA, ¿sabes? O sea, si hubieran hecho algo a otro nivel. O uno de los 5 bancos grandotes. Y además en la propia, me leí bueno, casi todas las 90 páginas porque hay una jerga burocrática ahí, pero a ver, no lo hicieron, o sea, es el Tesoro de los Estados Unidos, es el FinCEN. Sí dice, ocurrió A, B, C, D, pero dentro del racional dice, por cierto, estas instituciones no representan ni el 1% de los depósitos en México. Porque claro, si le generas una crisis financiera a México, le generas una crisis financiera a Estados Unidos, es obvio, estamos muy interdependientes. Entonces estaba bien diseñado, ¿no? Y en la propia explicación de motivos lo decía. Sí, sí, y es muy desafortunado, en fin, no sabemos cuál es lo que pasó en realidad, si es que hubo o no hubo, no hay mucha claridad de eso al grado que Citibank, como dice, está demandando al Departamento de Estados Unidos, pero pues sí, seguramente pues mucha gente salió dañada tal vez sin deberlo ni temerlo, ¿no? Mi lectura es similar a la tuya y seguramente eran un poco más laxos tal vez en algunos requerimientos regulatorios o lo que fuese y tal vez pues por algo ahí algo hubiera sucedido, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema importante también a considerar y seguramente es un vector más de presión hacia el gobierno de México. ¿Cómo ves el tema del famoso nearshoring? Ahora que lo ves en perspectiva, ¿tú crees que sí fue algo real, no es real? ¿Habrá tailwinds de eso? ¿Es algo que se puede seguir manifestando o ya con el reshoring que está viendo hacia Estados Unidos, algo que ves como un efecto cero? ¿Cuál es tu perspectiva? No, yo creo que es real, fue real. Digamos, siempre había esta expectativa exuberante del nearshoring, pero es cierto que pues el mundo está reconfigurando. Estados Unidos, es una ficción pensar que Estados Unidos va a tener reshoring. Estados Unidos no tiene la estructura de costos, no tiene los volúmenes de trabajadores necesarios para absorber todo lo que necesitaría absorber en una estructura de costos competitiva que pueda sustituir a China. Eso no existe, ¿no? Siempre cuento que, por ejemplo, es una ficción totalmente pensar que Estados Unidos va a poder fabricar un iPhone o algo equivalente. Eso no existe. Cuando Trump presentó, bueno, sus hijos ahí presentaron, ¿no te acuerdas que presentaron una compañía que se llama Trump Communications o no sé qué patraña? Y dijeron, vamos a producir un teléfono. Eso no va a ocurrir, o sea, no forma parte del marco de la realidad, está totalmente divorciado de la realidad. Hay un gran libro que los que nos están viendo, últimamente recomiendo un montón yo creo que es el mejor libro que he leído este año, que se llama Apple in China. Buenísimo, porque es un tipo que se metió a fondo, un periodista del Financial Times, y algo que hemos subestimado, en algún momento creo que lo platicamos, yo te decía, es muy extraño y cómo es que Estados Unidos, con Trump 1.0, ¿te acuerdas que detienen a la directora financiera de Huawei, que es la hija del fundador de Huawei? La detienen en Canadá por petición de Estados Unidos, vinculado a que había violado o le había vendido algo a Irán, ¿no? La tuvieron un año en arresto domiciliario.
Y sin embargo, el iPhone se seguía vendiendo en China. Y yo decía, ese Xi Jinping es muy estratégico, ¿no? Porque imagínate que arrestan a la esposa de Steve Jobs o a la hija de Steve Jobs, cuando Steve Jobs todavía era el CEO de Apple, que la arrestan en Vietnam por petición de China. ¿Qué le pasa? O sea, si Huawei la sacaron de la jugada en teléfonos celulares, ¿qué hubiera hecho Estados Unidos ante una situación así? Xi Jinping permitió que el iPhone se siguiera vendiendo. Después de que lees Apple en China, te das cuenta por qué. Y es que un poco lo que cuenta y el periodista lo hace extraordinariamente bien. Es una historia poco contada. Es como Steve Jobs le encantaba controlar el producto desde el diseño hasta la producción. Ya ves que es muy famoso en la biografía de Walter Isaacson que adentro de las Macs les ponía, casi le ponía Apple with Love o cosas por el estilo, ¿no? Que nadie iba a ver, pero le gustaba que las cosas estuvieran bien diseñadas. Y en algún momento lo convencen de empezar a hacer outsourcing, de empezar a manufacturar. Pero a diferencia de la ola que se dio en la primera década de este siglo, en donde compañías como Dell, como Compaq, etcétera, iban con los fabricantes chinos, y los fabricantes chinos lo que hacían es que te decían, este es el catálogo de lo que puedes hacer. Tú le pones la marca Dell, a lo mejor me puedes decir algunos specs, pero básicamente nosotros te decimos, tengo de 3 tipos de estos aparatos. Y ya, ¿no? Y tú le pones la marca, es la mercadotecnia, te llevas el margen, etcétera. Y no, lo que hizo Apple, que es sorprendente, es que les transfirió el know-how. Diseñaban el proceso de manufactura, se lo llevaban a Foxconn, buscaban proveedores y te decían, a ver Javi, yo te voy a dar el contrato para hacer, vamos a pensar te voy a dar el contrato para hacer el filito de aluminio, ¿no? Y te decía, pero pues normalmente esto tú te llevarías, vamos a pensar, 10 centavos de dólar. Yo te lo voy a dar, está garantizado el iPhone de la siguiente generación, pero te voy a dar 2 centavos. Si quieres, si no busco otro, no te preocupes. Y tú decías, no, pues sí acepto. Y estabas en el filo, te salía algo mal y quebrabas. Pero ¿por qué aceptabas? Porque te decía, te voy a mandar 10 ingenieros a que vivan contigo en donde sea, en Shenzhen o en donde sea, y te voy a enseñar cómo se produce con la tecnología de manufactura de Apple que diseñamos nosotros, para que sea perfecto el producto. Y entonces lo que acababa ocurriendo es que tú, como compañía, pues acababas sabiendo de procesos de manufactura ultra sofisticados que luego podías replicar. De hecho, parte de lo que se da, Huawei no existiría sin esa transferencia de conocimiento inmensa que hizo Apple. Además, Apple te decía, oye, o te dice, yo te compro la máquina, te la van a entregar en tu planta, funciona así, lo tienes que hacer así, espero esta calidad, si fallas en la calidad estás penalizado, porque además te decía, tú Javi, el Cometa tiene otro contrato, por si tú me decías, oye, yo ya no quiero, Cometa, te duplico el contrato, y entonces repartía su riesgo, le transfirió un montón de tecnología a China. Una cifra extraordinaria es que Apple invertía por año 55 mil millones de dólares en China, en términos de habilitar todo lo que se gastaba en CAPEX para enseñarles. Y entonces saca la cuenta este periodista y dice, es más que el Plan Marshall. El Plan Marshall fue el plan que hizo Estados Unidos cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en 1948. Se da cuenta que Europa está devastada y dice, tenemos que ayudar a los europeos o nunca se van a recuperar. Y entonces destina a Estados Unidos el equivalente a valor presente entre 150 mil y 170 mil millones de dólares que se invirtieron en Europa entre 1948 y 1952 para reactivar la economía europea en un contexto de Guerra Fría, ¿no? Es decir, porque no solo era que Europa no iba a despegar, es que además era presa del comunismo. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos iban a dominar Europa entonces. Estados Unidos genera ese plan que es pues un parteaguas en la historia. Bueno, Apple invirtió varios planes Marshall en China. Y porque al principio los chinos ni sabían, ¿no? O sea, cuentan ahí cómo le empiezan a pegar a Apple muy fuerte cuando llega Xi Jinping en 2013. Y para Apple era muy secreto esto que estamos hablando, ¿no? Porque Apple decía, no, pues nosotros nada más diseñamos y ahí los chinos se encargan. En realidad, por estructura de costos, Apple armó a los chinos en esa parte, armó en el sentido de les transmitió el conocimiento. Y un día, bueno, pues los chinos ya llega Xi Jinping y dice, estos de Apple son terribles, porque si te das cuenta solo hay 2 empresas, así de las grandes, que no tuvieron que hacer una joint venture. Si te acuerdas, todas las empresas Volkswagen, la que me digas, si tú querías estar en el mercado chino, te decían, sí, muy bien, nada más que vas a tener que hacer la revolución de la riqueza en una joint venture y el 50% del capital va a ser un chino. Si no, no vas a entrar. Entonces, oye, no, sí, el mercado chino pues, son 1.400 millones de personas. Claro que quiero entrar, bueno, ni modo. Y obviamente ahí te iban copiando toda la metodología y de repente ya te clonaban. Eso pasó pues, en un montón de industrias. Apple y Tesla fueron las únicas que no. ¿Por qué? Porque sin Tesla, que hizo la misma estrategia
hoy Tesla sigue vendiendo en China, qué extraño, ¿no? Porque, ¿no te acuerdas que en julio del año pasado, con Biden todavía, no, en mayo, Biden le puso 100% de arancel a los vehículos chinos. China no le ha puesto 100% de arancel a los Teslas. ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Oye, esto no tiene sentido. Ah, no, lo que pasa es que en su momento, lo que hizo Tesla con la brillantez de Elon Musk, pues es lo mismo que Apple, transferir un montón de conocimiento. Sin Tesla, probablemente BYD no hubiera tenido la progresión que tuvo y otros jugadores de China. Eso te lo explica ese libro, es maravilloso, entiendes un montón. O sea, dices, ah, ahora tiene sentido. No, pues wow, Rod. Ya con esto más que valió la pena, o sea, pero qué increíble. Entonces, pues gracias a Apple y a Tesla, ahora China está ganando la carrera de tecnología del mundo. En parte, porque luego cuando ves la parte de inteligencia artificial, China no está en condiciones de ganarle a Estados Unidos. En la parte básica, que eso me acuerdo, creo que lo platicamos, hay otro gran libro que se llama Chip War, hay que leerlo, de Chris Miller, en donde te explica cómo funciona o sea, para que tú tengas un GPU de Nvidia, ¿qué tiene que pasar? ¿Quién le fabrica a Nvidia? Ah, pues TSMC. Pero a su vez TSMC le compra máquinas a los holandeses ASML y que esas máquinas no se las venden a China naturalmente, pero además esa compañía holandesa Intel y varios jugadores le invirtieron dinero casi que a fondo perdido. Se tardó muchos años en hacer Ultra V, que es lo que permite hacer todavía procesadores mucho más pequeños. China no tiene esa tecnología y desarrollarla le puede tomar al menos, siendo los chinos formidables como son y además son buenos espías, etcétera, pero por lo menos 5 años. 5 años en esta carrera es, si nos regresamos 5 años, pues estaríamos hablando del 2020. No hay chat GPT. Sí, Ah, no, y y si aparte, vamos a pensar que reducen porque lo estoy subestimando, ¿no? Y son 3 años de brecha. Bueno, 3 años, ¿cómo comparas el chat GPT 5, el Anthropic de hoy, del año 2025, mediados de 2025, con el chat GPT primero que salió a finales de noviembre de 2022? No hay nada que hacer. Y esa es la brecha que hoy todavía Estados Unidos tiene, en términos tecnológicos, del hardware, ¿no? De los fierros que te permiten tener los modelos más avanzados de inteligencia artificial. pues en temas de inteligencia artificial sí, pero en temas, por ejemplo, de manufactura, llámese coches, temas de robots humanoides, inclusive, o sea, ¿cómo ves tú esta nueva guerra fría que hay entre China y Estados Unidos en temas tecnológicos? ¿Quiénes tienen ventaja en qué? No, pues sí, coincido, tienes razón. O sea, en la parte de manufactura China, pues va muy adelante en muchas cosas, sobre todo porque tiene pues el mercado, ¿no? En el procesamiento de tierras raras es China, la capacidad de manufactura y de hiperautomatización que ha logrado es extraordinaria, y sobre todo porque tiene la estructura de costos, y sobre todo también porque tiene pues una capacidad del gobierno de Xi Jinping de centrar recursos de manera, o te diría, muy contundente, que de repente en el caso de Estados Unidos, por ser una democracia, pues puede resultar más complicado, ¿no? Y que el estado de bienestar de los estadounidenses, pues los salarios no tienen punto de comparación, aunque China ha crecido mucho en prosperidad, pero pues sigue siendo mucho más caro un trabajador estadounidense que un chino. Y ahí por eso es que hace rato, y conectando con lo que me preguntabas del famoso nearshoring y qué va a pasar, es muy difícil pensar en el futuro de la región Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá sin México. Estados Unidos se haría un gran daño si pretende tener no un desvinculamiento total, pero ahora le llaman de-risking, ¿no? Reducir el riesgo con respecto a las dependencias con China, prescindiendo de México. ¿Por qué? Porque tenemos 130 millones de mexicanos, porque todavía es una fuerza de trabajo relativamente joven, porque es talentosa, porque, o sea, obviamente no nos comparamos con China en el volumen e intensidad de personas, porque ellos son 1400, nosotros 130, pero la región Norteamérica requiere de todos los recursos que pueda tener, y ahí México ya está muy integrado. Entonces me voy a regresar un poco a esa pregunta, pero yo creo que lo que pudiéramos ver, si las cosas no salen tan mal y si Donald Trump no se le ocurre echar unos Patriots ahí o un dron en contra de algún grupo y entonces rompe la relación por unos meses, si eso no ocurre, lo que vas a ver es probablemente, yo lo veo como si fuera una pandemia. ¿Te acuerdas que cuando estaba la pandemia el consumo se deprimió? Se acaba la pandemia por pasos y ¡pum! Se detona el consumo fuertísimo. Lo mismo va a ocurrir con la inversión porque hay muchos proyectos que están parados, que están esperando las primeras señales para arrancar, porque muchas empresas necesitan tener planificación y no lo han podido hacer porque no está muy claro cuál va a ser el arancel final de todo, tanto México, Estados Unidos como Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Ya hoy hay mucho más claridad, justo
Ayer se anunció un acuerdo Europa-Estados Unidos en donde pues sí, el sector automotriz europeo pues sí le va a cobrar arancel Donald Trump porque venden un montón de Mercedes, BMWs y Audis. Y Europa no le va a aplicar aranceles a los coches estadounidenses. O sea, ahí no hay reciprocidad. Claro, obviamente Estados Unidos no vende tantos coches como estadounidenses compran coches de lujo, ¿no? De acuerdo, y yo creo que cada vez hay más visibilidad. Entonces, esperarías que ahora que haya un poquito más de certeza, se detonen muchas de esas inversiones y entonces potencialmente la inversión extranjera directa y mucho del crecimiento económico para el próximo año pueda crecer o repuntar en México. Todavía, o sea, si vemos las proyecciones del crecimiento de México, pues todavía se ve débil. O sea, este año vamos a crecer entre 0.5, 0.9, así extraordinario, pues creceremos 1%, pero lo dudo mucho. Pero ya no estamos hablando de recesión. Pero claro, crecer 0.5, pues es una lágrima, ¿no? Para cualquier país y para uno como nosotros, pues peor. Y luego el otro año anda por ahí del 1.5, 1.5, ¿no? Porque estructuralmente la economía mexicana tampoco tiene los elementos. Lo que podrías ver es mucha inversión extranjera, a lo mejor la actividad industrial repuntando, pero hay partes de la economía mexicana que van a seguir relativamente ralentizadas. De acuerdo. Oye, Rod, el peso mexicano, y digo, creo que la respuesta es más bien la debilidad del dólar, pero ¿cómo ves esa paridad y cuál es tu perspectiva hacia adelante? Ahorita será un momento interesante para comprar dólares, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues mira, la verdad es que estoy también, esta es otra de las sorpresas porque yo pensé que el peso iba a estar bastante más débil. Si nos regresamos, vamos a pensar en las conversiones que hemos tenido y estábamos me voy a ir un poco antes, ¿no? Si estábamos en abril no tengo ahorita la fecha cuando hemos hablado, pero si estábamos en abril 2024, había tres cosas muy evidentes, lo sé porque pues me dedico a dar muchas charlas y ahí puedo revisar lo que voy viendo y decía, a ver, va a ganar Morena, no hay duda. Estamos en abril 2024. Muy probablemente el escenario más probable es que se va a reelegir Donald Trump. Yo pensaba, y no fui tan certero, que Morena no iba a sacar mayoría absoluta en el Congreso y que las reformas constitucionales justo en febrero, por ejemplo, el día de la Constitución en México, Andrés Manuel López Obrador dijo va a lanzar una reforma constitucional, ¿no? Una serie de reformas constitucionales. Y la interpretación de ese momento era, claro, es un accionable de la campaña para generar una campaña en donde te diga, oye, es que si no ganamos, pues no vamos a poder hacer las reformas que van a sacar a México del despeñadero, como decía en campaña 2018, ¿no? Por Peña. Y yo decía, pues son accionables de campaña, pero por el desgaste económico que hay, por una economía 2024 ralentizada, por los malos resultados en la pandemia, va a haber un montón de clase media que no va a votar por Morena. Y menos con una candidata como Claudia Sheinbaum que no es tan carismática. Corte A, ganaron todo y más, y entonces tuvieron la posibilidad de hacer reformas constitucionales. Entonces tú me hubieras dicho, oye Rod, ¿cuál sería el escenario? Estamos en abril 2024. ¿Cómo ves el peso si Morena gana supermayoría en el Congreso? Si Donald Trump gana, y como tú dices, o sea, como yo decía en ese entonces, Trump 2.0 va a ser muy distinto que Trump 1.0, este no va a tener contrapesos, ¿no? Y dentro de las reformas, la primera que se va a aprobar es la de La reforma la del Poder judicial. Judicial. Yo he dicho, Javi, va a estar crítico. Yo creo que el tipo de cambio no va a aguantar. O sea, poco probable, porque a mí me gusta hablar más bien de escenarios y probabilidades que de... Hubiera dicho muy poco probable que el peso esté abajo, Abajo de 20. abajo de 20, que el dólar esté abajo de 20. Es más, si me apuras, mi escenario, pues yo estaría pensando más arriba de 21. Corte A, 18,70. Ahora, obviamente, y hay que ser humildes, pues ¿qué está pasando? Lo que suele ocurrir es que tienes el hecho y pones la explicación, ¿no? Que es la peor forma de analizar. Pero ¿qué me dice, pues el nivel del peso donde está? Bueno, varias cosas. Un Banco de México que aguantó la tasa bastante más, ¿no? Y ese diferencial de tasas pues siempre ayudó al peso. Dos, que el Banco de México sigue teniendo más de 200,000 millones de dólares de reservas. Tres, que la Secretaría de Hacienda mantuvo, y eso no lo dudaba que iba a ocurrir, pero el efecto de mantener criterios de sostenibilidad fiscal, de reducir el déficit fiscal, ahí están, o sea, eso no cambió. Y cuatro, que probablemente, y eso sí lo hemos hablado en otros momentos, pero subestimé probablemente lo que significaba, pues no hay otros Méxicos allá afuera. O sea, seguimos siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos. ¿Y eso qué te dice en el mercado de divisas? Pues mucha profundidad, porque nada más al primer semestre de este año, el volumen comercial, estoy hablando de memoria, pero anda por ahí de los casi 800,000 millones de dólares. Solo Canadá se compara y Canadá ya se separó hacia abajo de México
con respecto a Estados Unidos. Entonces tienes montones de dólares de intercambio diario. Eso le da profundidad al mercado. Luego tienes las remesas que ya empiezan a caer ahora sí, pero pues que es una cantidad importante las remesas. Y luego tienes un país que está integrado al mundo, o sea, que tiene acuerdos de libre comercio, cosa que los nubarrones políticos pues, no ha cambiado. Y entonces, pues, y ves al resto del mundo y pues que alguien me diga dónde hay otro México, o sea, un país emergente, con 130 millones de habitantes, con reservas suficientes como para que te dé seguridad que tiene con qué, digamos, está con cierta protección financiera, en donde los fundamentales, digamos, de la gestión de la política fiscal no se han modificado sustancialmente y eso lo decíamos siempre, ¿no? López Obrador es muy conservador en lo fiscal, ¿no? En la pandemia no hizo medidas contracíclicas, o sea, es una cosa rara, ¿no? Porque es un keynesianismo ahí como extraño en algunas partes, pero en otras es súper conservador en lo fiscal. Entonces, eso es lo que a posteriori me hace pensar por qué México, por qué el peso mexicano está relativamente fuerte y porque la tasa de interés pues ha seguido relativamente arriba que la de Estados Unidos, ¿no? Entonces paga bien. Paga bien. Cambiemos de tercio, Rod. Inteligencia artificial, que esto siempre me llevo mucho, mucho conocimiento de tu parte. A mí me ha volado la cabeza. He estado usando ChatGPT 5 para hacer análisis complejos. Y el nivel de asertividad contra otros modelos, o sea, es un antes y un después. Y no nada más eso, tienes también Gemini y, como decías, Anthropic y Perplexity y Claude y todos estos sistemas que han dado saltos cuánticos. O sea, estás viendo esa curva exponencial en el desarrollo de estas tecnologías. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Cuál es tu perspectiva del estado de la inteligencia artificial? ¿Sabes qué? Es bien interesante esto que mencionas porque para muchos, bueno, gente no muy seria, pero decía, ahí viene el AGI, ¿no? ¿Qué es el AGI? Artificial General Intelligence. Entonces decían, no, el chat GPT-5, ¿cómo? ¿Por qué no es? Bueno, o sea, seamos serios, ¿no? En esa parte. Luego, esto, igual que tú, me ha sorprendido mucho el salto del chat GPT-5. Al principio la gente se enojó porque ya ves que no te dejaba escoger si pensar rápido, lento, etcétera, y la gente se decepcionaba porque decía, yo pensaba que mis preguntas eran para reflexionar y te la contesto en 2 segundos y dices, ¿qué pasó? ¿Sabes qué me ha sorprendido? Porque los he estado usando a la par, sabes que estoy muy metido en esto, ahora estoy en un seminario ahí con White Paper, pero el cloud, el más avanzado, mis respetos, ¿eh? O sea, no está nada. Yo creo que ChatGPT le lleva una leve ventaja por esta parte que hizo muy bien que antes hacía Perplexity, que es, te sugería, ¿no? Te decía, oye, ¿quieres que haga esto? Y entonces tú le metes, no sé, la data de un análisis de las magníficas 7 en términos. A ver, habría que hacerle este query, ¿no? Este prompt, pero le dices, oye, en veces evita las 7 magníficas en múltiplos, cómo se compara con las .com, a ver si tiene la información porque a lo mejor va a estar complicado, cómo está el market cap, si trasladamos ponemos, encimamos el calendario y decimos en qué etapa estamos en la tasa de crecimiento que tuvieron las .com con respecto a la tasa de crecimiento que estamos viendo en AI, más o menos tengo nociones porque he hecho un poco el análisis, sé que es más lento el de las AI, ¿no? O el de las Magníficas 7, pero bajo ese supuesto, ¿cuál es el punto de quiebre a cómo se ve la dinámica de precios? Tanto, y a ver qué te dice, ¿no? Y ya ves que después te dice, oye, ¿te interesa que te haga una hoja de cálculo con la comparación? Le ponga, y dices, wow, ¿no? Y entonces como que tienes lo que yo me imagino el asistente de Slim, ¿no? O de Warren Buffett, que dice, oye, Warren, ¿quieres que te lo haga en una curva logarítmica para que no? O sea, cosas así. Bueno, pues ya lo hace el ChatGPT bastante bien, ¿no? Es muy potente. ¿Quieres que te lo haga en una gráfica bonita porque vas a dar una conferencia? ¿O no? No, no, es increíble. O sea, la verdad es que estoy muy sorprendido como tú. Entonces, sí creo que este es un fenómeno exponencial. Estaba escuchando una entrevista con Darío Amodei. Hay un podcast que me acabo de descubrir que se llama The Big Technology Podcast. Entonces ahí Darío Amodei dice algo muy importante que de repente se nos olvida y lo hemos platicado en otras ocasiones. Se está subestimando la dinámica exponencial. Y él lo dice de la siguiente manera. Obviamente, acabo de ver, reportó hoy Bloomberg que Anthropic estaba levantando 5.000 millones de dólares con una evaluación de 170.000 y ahora está levantando 10.000 por el apetito que hay allá afuera.
Y si escuchas a Darío Amodei, pues ya entendí por qué, ¿no? O sea, sé que hay forma en el mercado secundario, pero ¿por qué? Porque dice, a ver, yo empecé, la cifra que dice él es, nosotros el primer año, ¿te acuerdas que Darío Amodei trabajaba con Sam Altman? Y antes de que, cuando van a dar a conocer el chat GPT, digamos, al gran público, porque ya había versiones previas, en noviembre del 2022, Darío ya desde el verano dice, no, esto no me está gustando, yo creo que estamos siendo muy laxos con los temas de seguridad. Esto es una tecnología muy potente. Y se divorcia y lanza Anthropic. Primer año, 100 millones de dólares. 2024, el año pasado, 1.000 millones de dólares. Dice, este año vamos a cerrar en 4.000 millones de dólares. ¿Dónde va a estar el próximo año y dónde va a estar a finales de la década? Con esa velocidad. Y entonces no es una progresión normal como la que ya hemos visto en otros momentos, es una proyección súper acelerada. Lo que te pasa, y esto es un gran ejemplo que alguna vez le había gustado a Barcia, que me gustó mucho, que dices, si tú estás en un cubo, en un metro cuadrado, encerrado, ¿no? Vamos a pensar que es de cristal, y empieza una gotera de manera exponencial, pues tú dices, y vamos a pensar que estamos en un cubo de 2 metros cuadrados, o estamos con un grupo de personas, allá en el World Mastery, decimos, no se preocupe, pues, una gotita, no nos va a pasar nada, esto, no hay problema. Aunque sea exponencial, pues es una gota, o sea, tenemos tiempo para encontrar alguna solución. Corte A, cuando ya nos llegó a la rodilla, el siguiente segundo te llega a la cintura, el siguiente segundo te estás ahogando. Esa es la velocidad exponencial. Y entonces lo que de repente podemos llegar a subestimar es la progresión que estamos observando. Ahora, del otro lado del argumento, porque ya sabes que me encanta tratar de ver todos los lados de un argumento, dice, no, las scaling laws o las leyes de escalabilidad son decrecientes en el retorno. Estamos llegando a un momento en donde tienes que invertir más para entrenar el modelo, el resultado en términos cognitivos o de inteligencia es bastante más lento. Ya no son los mismos rendimientos y por eso estás viendo que las inversiones en los modelos van creciendo. Claro, pero esto, ¿por qué siguen estas inversiones? Justo escribí una columna recientemente, ayer lo contaba un poco en el seminario también. Publica el Financial Times un buen artículo en donde dice, nada más este año Meta, Alphabet, AWS, Amazon y Microsoft Azure están invirtiendo 350.000 millones de dólares en centros de datos. El otro año 400.000. Y entonces me puse a sacar cuentas y en la historia de la humanidad no ha habido, o sea, desde la Revolución Industrial, a lo mejor me falla, no sé, entre 1.750 o 1.800 y 1.850 porque no me fui a meter esas cifras, pero no creo, estoy seguro por la dinámica económica, nunca se había invertido tanto dinero en tan poco tiempo. No, no había ocurrido. El Apolo, perdón, del 62, sí, cuando Kennedy dice, pondremos un ser humano en la luna, entre que dice eso en el 61 hasta el 72 que hubo una última vez un humano en la superficie lunar, fueron más o menos el equivalente a 200.000 millones de dólares. En un año, estos cuates están invirtiendo el programa Apolo. Ah, ya, no, es increíble. Cuando lo ves así, dices, puta, puede ser que le va a fallar a Meta o puede ser que le falla a Alphabet, etcétera. O sea, lo que hay que pensar cuando ves la gran historia es, y dices, oye, una burbuja, cuando se destinan tantos recursos a una tecnología, ¿qué suele pasar? Se satura también, ¿no? O sea, digo, las dos, que obviamente crece de manera exponencial, pero después se dan estas curvas S, ¿no? En el que llega un momento en el que se satura. Lo que tiendo a pensar es que la curva S o la famosa curva de innovación de Gartner, ¿no? En donde primero tienes mucho entusiasmo, luego se contrae, luego vuelve a tener un poco de entusiasmo, luego se contrae y acaba en el rendimiento y el típico dicho de sobreestimamos la tecnología en el corto plazo, la subestimamos en el En mediano el largo plazo. plazo. Tiendo a pensar que la curva que estoy viendo ahora es mucho más rápida. Va muy rápido el chat GPT, no sé qué, no sé cuánto, llama con Facebook y dice, yo tengo uno abierto. Y todos, ¡fum!, se empieza a colapsar y dice, no, pues ya esta arquitectura lo va a destruir todo. Corte A, otra vez llega DeepSeek, se vuelve a contraer, pero otra vez va muy rápido y tú estás viendo las mismas curvas. Lo que tiendo a pensar como marco de referencia es que es como si la revolución industrial, que fue pues, entre mediados del siglo XVIII, y vamos a pensar la segunda revolución industrial por ahí con la electrificación a finales del siglo XIX, comprímela en 20 años, quizás menos, 15 años. O sea, el ritmo de velocidad que estamos viendo Sí, es muy acelerado. es súper acelerado como nunca lo hemos vivido. Creo que puede haber algunos ajustes de mercado, lo estamos viendo en estos últimos días, pero tiendo a pensar que el valor subyacente y por lo que implica los que lleguen y los que no lleguen, pues va a ser muy, muy impresionante. Y es que aparte también, que es algo que yo siempre he estado pensando, o más bien he estado pensando últimamente, yo creo que la tecnología y estas grandes empresas simplemente han demostrado que son
mejores modelos de negocio. O sea, el modelo de negocio que tiene hoy empresas como Meta, en el que tu costo marginal de crear contenido es casi cero. Digo, ahorita ya le están pagando algo a los creadores de contenido, lo mismo el caso de YouTube, etcétera. Pero es un modelo de negocio, el mismo YouTube, superior a Netflix. Netflix tiene que invertir miles de millones de dólares en creación de contenido, los otros no, se crea de manera orgánica. Se generan estos famosos efectos de red, se vuelven cuasi monopolios naturales. O sea, Meta tiene 3,000, 4,000 millones de usuarios diarios. O sea, la mitad de la población está usando sus aplicaciones. Y eso, pues obviamente tiene márgenes muy atractivos, tiene unas dinámicas de mercado muy distintas, tienes costos marginales decrecientes, ni siquiera crecientes, en fin, como que, y obvio, pues Nvidia, o sea, Nvidia no podías dar crédito, es una empresa que tiene 80% de participación de mercado y márgenes netos del 75%. Y eso en el modelo tradicional de Michael Porter hubiera sido imposible de concebir. Pues yo sí creo que esta famosa frase de Mark Andreessen de software is eating the world, o sea, el software se está comiendo al mundo, al software tampoco le puedes imponer tarifas, todo este tipo de cosas que estaban pasando en el mundo real. O sea, estas empresas son un poco inmunes a eso. Y obvio, como dices, pues en el corto plazo se sobreexaltan muchos de estos efectos, pero yo creo que también en el largo plazo, las implicaciones que va a tener el desarrollo de este tipo de tecnología en la humanidad, en temas de productividad, en temas de, nuevamente, de nuevas creaciones de modelos de negocio que sean hiperrentables, van a ser muy profundas. Entonces, ¿burbuja o no burbuja, Rod? No burbuja. Considerando que puede haber una consolidación de repente de evaluaciones, pero No, pues es que, o sea, yo coincido contigo. O sea, a ver, creo que obviamente es una dinámica que está sobreexaltada, que también es muy cíclica, como porque, como bien dices, los recursos y las utilidades de las grandes empresas están reinvirtiendo en esa misma dinámica. Entonces, estos 350, 400 mil millones de dólares se están reinvirtiendo en estas mismas 7 empresas, la mayor de esto en Nvidia, y eso obviamente genera una dinámica muy cíclica, porque en el momento en el que se empezara a regresar o revertir esta tendencia, pues obviamente las inversiones, en fin, y se va a acelerar. Va a haber mucha reflexividad, ¿no? Este concepto de George Soros. Pero inclusive Nvidia está 40 veces price earnings, ¿no? Del próximo año. y sobre todo, y la pregunta es, o sea, si piensas la primera burbuja, una de las primeras, la de los tulipanes, la pregunta es, oye, ¿estamos cultivando los tulipanes que están demandando? Y ahí la respuesta sería no, ¿no? Es decir, ¿quién te los va a comprar? No, el asunto es que Nvidia va atrás de la demanda. Eso es lo más extraordinario. O sea, hay fila para comprar Blackwells. Hay fila. O sea, Nvidia dice, no, no, espérame. Ahorita, Javi, oye, ¿quieres comprar 100? No, te los puedo vender. Dame órdenes arriba de cientos de millones de dólares o no, perdón, pero no te puedo atender en este momento. Entonces, pues la demanda está ahí, ¿no? Claro, no es una especulación de que se va a formar la demanda, sino es una demanda real. Ahora, con los tulipanes, supongamos que el mercado está comprando demasiado tulipán, ¿no? Y se va a saturar, cosa que no parece porque, así como software eats the world, AI eat the world. ¿Por qué? Porque si lo ves en términos de la depreciación de los centros de datos con la arquitectura x86, si tú eres una empresa y dices, oye, ya, pues se va a depreciar nuestro activo, ¿no? O sea, entonces se va a depreciar nuestro centro de datos en 4 años. Necesitamos reponerlo. ¿Con qué lo repones? ¿Con GPUs de inteligencia artificial o con procesadores x86? Pues sí, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el inventario de centros de datos x86 que se van a depreciar y van a llegar al final de su vida financiera, digamos? ¿Con qué van a ser sustituidos? Y entonces habría que calcular, no, no lo he hecho, pero decir, bueno, pues hay tantos centros de datos tal, que no son Nvidia, y que probablemente van a ser Nvidia o AMD, ¿no? Eh, y entonces dices, no, pues sí, Nvidia parece buena idea en el mediano largo plazo, aunque tenga ajustes. Claro, aunque vaya a tener más volatilidad, ¿no? Y bueno, ya AMD y todas estas, pero pues es esta la revolución tecnológica de toda la industria vertical de la inteligencia artificial, ¿no? Porque tienes obviamente, pues las aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT, OpenAI, Anthropic y demás, que ahorita te voy a hacer unas preguntas específicas de esa, ¿no? Después tienes hacia abajo, pues muchos de estos grandes jugadores como Meta, como el mismo Gemini, que están implementándolo a nivel plataformas. Y después tienes toda la parte de infraestructura, ¿no? Como decías, pues tienes Nvidia, tienes Taiwan Semiconductors, tienes ASML y para abajo, ¿no? Y hasta los temas de energía, porque ahora el cuello de botella parece que es la energía que vas a necesitar para poder soportar
la industria. Si tú pudieras entrar, porque está ahorita levantando lana Anthropic a 170 mil millones, que por cierto, pues chance ahí tenemos unas sorpresas para la comunidad, chance podemos conseguir ahí una inversión en Anthropic para entrar a esas rondas privadas, o a OpenAI a 500 billion, ¿entrarías o no entrarías a las dos? Y si pudieras nada más elegir una, ¿a cuál entrarías? Tomen mi dinero. No, no, o sea, sí, claro. Bueno, ya, la verdad es que el 500 mil millones de dólares de OpenAI, a ver, le tengo que estudiar más. No, yo creo que sí. O sea, ¿tú crees que el valor de OpenAI y de Anthropic, las dos, hacen sentido con esas valuaciones, sabiendo también las valuaciones de las otras empresas públicas, ¿no? Digo, Meta está en 2 trillion. eh, Sí, pensaría que sí, porque pues va a ser un salto importante. La pregunta es si, como en la revolución industrial, cómo le fue a las que pusieron las vías del tren, ¿no? Y no les fue bien necesariamente, o sea, no recuperaron necesariamente la inversión, aunque el transporte y la economía sí se transformó. Pero pensarías que pues esos errores se cometieron en su momento y esta vez estas compañías lo van a saber capitalizar, digamos, o rentabilizar, ¿no? Muy probable. Entonces sí, sí pondría. Y si tuviera que escoger, probablemente, porque está más barata, Anthropic. ya. Porque tienen los elementos para llegar. Lo que pasa es que OpenAI está, como fue la primera, pues está muy bien posicionada. Tiene la atención. Attention is all you need, ¿no? El paper tuvo toda la atención. Pero cuando veo la estructura de Anthropic, te digo que he estado viendo mucho a Darío Amodei, tiene los elementos, ¿eh? O sea, las inversiones, tiene la infraestructura, tiene todo lo que tiene que tener. Interesante. Sí, yo creo que, en fin, son estos plays también un poco asimétricos, ¿no? Pero si dices, pues te llevas Anthropic por una tercera parte de OpenAI sabiendo que tienes esa misma tendencia en ingresos, en usuarios, la tecnología es igual o inclusive en algunos casos superior, podría hacer sentido, ¿no? Y yo creo que apostar en esta industria que sabemos que va a ser transformadora de manera transversal, pues es algo que es muy interesante. Ahora vayamos un layer abajo. De las Magnificent Seven, ¿cuáles son tus favoritas? A mí, Nvidia, naturalmente, Google, ¿no? Ahí coincido con el Cometa. En tercer lugar te diría, bueno, AWS también, Microsoft también. Y la que de plano no, nunca, no me ha gustado nada, y a lo mejor hay un sesgo cognitivo ahí, pero es Apple. Apple se ha quedado dormida, no lo hace bien, tiene un montón de amenazas geopolíticas. A mí Apple de plano no me agrada. O sea, siento que es la que tiene menos probabilidades porque su ejecución ha sido patética en términos de inteligencia artificial y porque tiene riesgos geopolíticos, por eso que estamos hablando de Apple en China, eh, tiene riesgos geopolíticos enormes. Por aparte dicen que tal vez, y creo que sí sería un master move, se ha rumorado mucho eso, que van a comprar Anthropic, Podría que ser. Ahora, viendo, digamos, ya iba a decir, conociendo a Darío Modei, no es que lo conozco, pero pues uno acaba conociendo porque pues, son personajes que están muy presentes, ¿no? Sabes que estoy muy metido en eso. No creo que le venda. Y te lo dice mucho todo este episodio de Mark Zuckerberg, que compró, pues que salió con la cartera y te dijo, oye Javi, tú eres bueno, vente. No, no, sabes que no quiero. No, no, 100 millones de dólares. Es que perdemos la noción de las cosas. 100 millones, o sea, una persona vale más que, no, no sé, habría que sacar los deciles de las empresas en México, pero te diría que estaría en el decil 9 de las empresas. O sea, una persona. Y hubo el de Thinking Machines de Mira Murati, le ofreció 1.300 millones de dólares y le dijo, no, gracias. Entonces lo que te dice, imagínate que llegan y te dicen, güey, te doy 1.300 millones de dólares, vente a trabajar conmigo. Y dices, no, oye, pero ¿por qué? ¿No? ¿O te contrafrentaron? No, no, pues yo quiero hacer lo que me gusta, tengo una visión y pues me mantengo en ella. Entonces lo que te dice eso es que muchos de estos jugadores están por la trascendencia, no por el dinero. Y entonces por eso no estoy seguro que Darío Amodei le vendería a Apple Anthropic. No lo veo. O sea, interesante. No, no, es porque que además estamos piensa en los viviendo. múltiplos, ¿no? O sea, te cuenta, si tiene una evaluación de 170, que no es lo mismo la evaluación privada que en el mercado público, pero ¿cuánto tendría que pagar Apple?
No, pues 500 billion. Pero dicen que si pagara 500 billion Apple, seguramente la acción de Apple subiría 1 trillón. Sí, de acuerdo. Pero O la sea, cosa es que no creo que se la vendan. sí, sí, no, yo creo que va a ser interesante, pero, o sea, qué increíble esto que dices, rechazar 1.300 millones de dólares, que aparte los van a pagar, o sea, sin precedentes. Y los que nos están viendo, o sea, visualicen eso, en serio, o sea, es como, es increíble, o sea, es difícil conceptualizarlo. O sea, imagínate, solo por 3 segundos, por 5 segundos, imagínate que dices, bueno, pues voy a tener, ya no diga, o sea, piénsalo así. El otro día, porque cuando empezaron las ofertas, yo decía, no, lo que pasa es que, pues me gusta el ambiente laboral, entonces me quedo. 100 millones de dólares, por Dios, o sea, Me gusta la cultura, ¿no? Pues riqueza generacional, ¿no? O sea, llegas a ese nivel de riqueza y cambiaste a todas las generaciones del porvenir de tu descendencia, si es que la tienes. Tú dices, no, como, es que me gusta el ambiente, dan cerveza gratis ahí en OpenAI. No existe. Ahora imagínate 1.300, ya, estás, o sea, el dinero ya no tiene significado en esa escala. O sea, cuando tú dices que no a 1.300 millones de dólares, no es porque haces un cálculo y dices, no, porque en el futuro voy a tener 10.000. A esa escala, no estás hablando de dinero. lo cual también como que da mucha esperanza en la humanidad, ¿no? Porque dices, hay cosas que son más importantes, ¿no? Desde el punto de vista tales como moral o ético o esta imperativa filosófica. Además, estás hablando de personas que a lo mejor tienen veintitantos. Que claro, tendría sentido con el idealismo, ¿no? Porque hay una edad en la que uno puede ser más idealista. Pero de todos modos, o sea, es Pero de todos modos, increíble. es increíble. No, pues también están ahora, en fin, hay una nueva controversia dentro de Meta para variar, de que están haciendo una nueva reestructura de todas sus áreas de inteligencia artificial porque compraron esta empresa, creo que como en 15 mil millones de dólares, de un chavito de 21 años. Sí, de Scale AI, que tiene 28. Ah, Exacto. 28. Que es la que hacía el etiquetado, digamos, de la información y le daba servicio a todos. Pero al parecer, pues sí, pues imagínate ahora controlar a todos esos egos internamente, en fin, ¿no? Ha de ser complejo, pero bueno, pues es un tema que estaremos surfeando a ver qué pasa. Palantir, Rod, es un tema interesante. Me ha ido muy bien, bueno, hasta que le empezaron a cortar, maldita sea, pero aún así, muy bien, ¿no? Obvio. Y de repente lo que pasa es que no es tan, o sea, uno no puede decir, este es el negocio de Palantir, porque pues le da servicios a muchos gobiernos, ¿no? Y si analizas o sea, esta es mi forma de verlo. Primero, no es un punto fijo, entonces no se mide normal. Ahí difiero con el Comet, ¿no? Porque lo ve y dicen, no, pues no sé qué sigue. Pero igual, tú, si compras, o mi ejemplo, a lo mejor no es perfecto, pero cuando Google compró a YouTube en 1.650 millones de dólares, el punto fijo te decía, eso es un error terrible, son unos novatazos, no saben lo que están haciendo los de YouTube, porque es un equipo de 6 personas tan locos. Corte A, y abonando a lo que siempre dice el comment de Google, si tú hicieras una oferta pública inicial de YouTube, tendría una evaluación más alta que la de Netflix y tendría una evaluación por ahí, se ha calculado entre 500 mil millones de dólares. Y además por la inteligencia artificial que tiene Google y hasta le puedes dar un spin más alto, ¿no? Porque tienen un montón de data de video que pueden entrenar modelos, ¿no? Pero como en el punto fijo de 1.600 millones de dólares dirías, no, pues no, como que no tiene flujo, no tiene modelo de negocio, son 6. Pues ok, corte A. Entonces tiendo a pensar lo mismo de Palantir en términos de, pues por lo menos está apalancada del mayor presupuesto militar en la historia de la humanidad, que es el de los Estados Unidos. Y si eso se va a hacer eficiente, pues va a ser con Palantir. Por eso, cuando cayó, ¿no te acuerdas que por ahí hubo una declaración del secretario de la Defensa? Estamos hablando de febrero. Y dice que va a haber recortes en el presupuesto del Pentágono cuando Elon Musk estaba ahí muy metido con el Doge, etcétera. Y entonces todos vendieron Palantir porque dijeron, no, pues los contratos se van a caer. Y yo decía, no, pues no están entendiendo, porque lo que va a ocurrir es que si necesitas eficiencia, ¿cómo la logras? Con tecnología. ¿Quién tiene la tecnología que te van a vender con grados de seguridad y todo lo demás? Palantir. Y además, todavía me ha atorado un poco, me he rezagado en el libro de Alexander Karp, el fundador de Palantir. Tiene un libro que se llama The Technological Republic. Básicamente es un manifiesto tipo ultralisto, doctorado en filosofía en Alemania, no sé qué, un tipo brillante. Y lo que te dice, estamos entrando en una nueva era, no solo tecnológica en términos de la inteligencia artificial y estas cosas, sino en donde
los países de Occidente están siendo mucho más militantes a la hora de ejercer la tecnología y su marco de referencia es necesitamos el proyecto Manhattan otra vez, en donde las mentes más brillantes están puestos en tecnología para pelear en esta lucha de civilizaciones, lo llamaría así. No habla de civilizaciones porque es tipo listo, pero sí habla de Occidente como este conjunto de valores, ideas que tiene que defenderse o afirmarse frente a otras ideologías como China o etcétera, ¿no? Entonces eso me dice que no es un punto fijo. Obviamente veo la evaluación y digo, es momento de rebalancear. Solo que me acortaron, ¿no? Entonces ya no puedes rebalancear nada y pues ya más bien pues te quedas ahí estacionado un rato, ¿no? Pero No, aparte, pues, son también estos plays asimétricos, llevas invirtiendo de tiempo atrás y aparte, digo, como todo, yo creo que la verdad siempre está en medio. Por eso también es interesante tus posturas siempre abiertas para tener estos diálogos que después de manera apasionada tenemos por ahí en las comunidades con el buen Cometa, que le mandamos un abrazo. Rod, para cerrar, ¿qué es lo que más te entusiasma en términos tecnológicos a futuro o en términos de inteligencia artificial que sé que te encanta? ahorita estoy en un momento en donde me entusiasma y me preocupa un poco. Y tú sabes que yo soy tecnooptimista totalmente. Pero es que cuando pienso en que la revolución industrial va a ocurrir en 15 años, me preocupa la capacidad de la sociedad en su conjunto de poder lidiar con la velocidad del cambio. Y entonces, un proceso, porque obviamente cuando escuchas a los líderes de las empresas de tecnología, te dicen, no, no, destrucción creativa, vamos a seguir, no se preocupen, la inteligencia artificial no nos va a acabar con los empleos, etcétera. Cuando lo piensas un poco más a profundidad, es evidente que sí, una buena parte. Es decir, si tienes un ente cognitivo que piensa mejor que un montón de gente mediocre, si tienes un doctorado, porque además no solo tú y yo, a lo mejor por lo que me acabas de decir, cómo lo estás usando, y por la generación, y a lo mejor ahí tenemos pues no le estamos hablando, ¿no? Yo le escribo, quizás porque consumimos información más no sé, me gusta ver tablas y, ¿no? Mi interacción con la herramienta es mucho más eh, texto. Pero estoy a punto, ahora estoy escuchando un gran podcast se lo recomiendo mucho, Dwarkesh Patel, muy brillante. Y ahora está entrevistando a un tipo que sabe todo lo que tiene que saber de genética y me di cuenta que sé casi nada. Entonces lo que estaba pensando es, me voy a echar una sesión con el ChatGPT, con Gemini no me gusta tanto la parte hablada. Y le voy a decir, a ver, explícame cómo funciona, pero hablado, a ver cómo me va. Y voy a estar hablando con esta cosa. Pero cuando tienes eso, o sea, cuando yo tengo un maestro de genética, bueno, ahorita que cortemos tengo que entrar al aire y tal, pero en el tiempo libre que tenga, cuando tengo un maestro de genética y es una locura. Entonces, me preocupa un poco esa parte en términos de cómo vamos a asimilar el cambio y sobre todo un país como México, pues cómo podemos quedar muy rezagados porque de repente a veces vamos en el sentido contrario. Al final tiendo a pensar que todo se ajusta relativamente y por ejemplo en la revolución del internet móvil con teléfonos celulares, pues hoy hay 140 millones de celulares en los bolsillos de todos los mexicanos. No nos ha ido tan mal, ahí más o menos nos mantenemos, pero veo que esto va tan rápido que las personas, las empresas o los países que se retrasen un poco pueden tener diferencias insalvables. Y lo que me hace pensar, y eso no lo he pensado tanto, es que probablemente no ubico ahorita un episodio histórico, quizás la llegada de los españoles, en donde hay un shock cultural tan grande y tan rápido en tan poco tiempo. Pero si me voy a ese marco de referencia, pues el resultado no es muy bueno, ¿no? Para uno de los dos. Este, Ahora, habría que profundizar en esa parte porque, por ejemplo, de repente se ve muy binario eso, pero si tú eres un tlaxcalteca no te fue tan mal, ¿no? De hecho, te pudo haber ido bien. Solo que estudiamos la historia de manera muy simple, entonces como que se pierde muy fácil. Lo que pasa es que o lo que mató, digamos, a los pueblos mesoamericanos, pues fueron las enfermedades, ¿no? En este caso no es una enfermedad, pero el choque, imagínate, de llegar y, oye, Humberto Eco, ¿no? El padre de la semiótica, decía, pues cuando ven un caballo, dicen eso que es un venado grandote, porque no tienes marco de referencia para poder interpretar cosas totalmente distintas.
Y lo que tiendo a pensar es que es muy probable que vamos a ver el equivalente al caballo para un azteca, un maya, ¿no? No sé, ahorita se me acaba de ocurrir que a lo mejor es el marco de referencia, pero no hay muchos en la historia en donde tienes un cambio tan rápido y tan profundo. No, y más cuando lo conjuntas tal vez con humanoides, ¿no? Que también van muy acelerados. Entonces vas a tener cuasi seres humanos que son, pues, en fin, en esa referencia, pues estos caballos, que son estos venadotes, que Y que además donde tú y yo estamos, o sea, por el nivel de ingresos y lo que tú quieras, pues a lo mejor tú y yo esperemos, porque además invertimos, pues lo podremos comprar porque estas empresas que van a generar una exuberancia de capital, pues a lo mejor estamos participando un poco, de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor tú y yo lo podemos comprar, pero la mayor parte de las personas en un país como México, e incluso en Estados Unidos, no. Porque tú ves lo de decirle, ¿sabes que me voy a poner a buscar? Por ejemplo, pregunta al ChatGPT, Gemini o Cloud, oye, ¿cuáles son la encuesta más reciente de deciles en Estados Unidos y promedio de ingreso por hogar? Y a ver qué sale, pero te puedo asegurar que pues las brechas se han hecho muy grandes, es obvio. Y entonces, ¿quién va a tener acceso a la tecnología humanoide? De repente puede asomar a un mundo un tanto distópico, ¿no? Y por eso estos megamillonarios dicen UBI, ¿no? Universal Basic Income, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra forma no te da que se va a resolver. Y a lo mejor si vamos a un escenario, o sea, estoy más con Andreessen, te digo, me preocupa porque vivimos en México, ¿no? O sea, la respuesta de Mark Andreessen es, bueno, sí, pero vamos a tener sobreabundancia. Y sí, también es cierto, de un montón de cosas. Entonces ahorita estoy en ese momento, ¿no? O sea, como muy, no tan racional, sino más bien de sentimiento de, estoy viendo la ola así gigante, ya está llegando, y digo, ¡wow! A ver cómo, porque además la sociedad puede decir, pues lo quemamos todo y se quema todo, ¿eh? O sea, claro, claro, podríamos acabar en guerra. Yo sí creo que este tema de la brecha económica y las diferencias que existen, que además cada vez son más notables a través de las redes sociales, pueden terminar en violencia. Yo creo que por eso también la importancia de ayudar a las personas a invertir de mejor manera y de tener la revolución de la riqueza. Pero bueno, continuaremos con la conversación, mi querido Rod. Va a estar muy interesante estos desarrollos. sin duda, mi querido Javi, siempre un gusto. Javo, perdón, güey, no sé por qué te digo. Mi Javi, Javo, lo que tú quieras, querido amigo Rod, de verdad, no sabes cómo disfruto estas conversaciones y espero volverte a tener pronto por acá y seguir con esta dinámica que ha sido tan nutritiva para mí y para toda la audiencia. Querido Rod, te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias por el tiempo y suerte. Un abrazo y hasta la siguiente y nos estamos ahí en contacto. Seguro, mi Rod. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te aportó valor, dale like, suscríbete y compártelo con quien quiera aprender a invertir mejor. Recuerda, cada inversión, grande o pequeña, construye tu riqueza. Esto es una producción de Sonoro.